Y sigamos con la salud. Y hablando de salud, hablemos de salud mental. Hace pocos días se conmemoró el Día del Recuerdo para concientización del Día de la Salud Mental. Y es un tema delicado, y yo encontré una nota a fondo que se hizo con el doctor Ricardo Corral, que es médico psiquiatra, presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatría, y en ella Flavia Tomasello le hace una entrevista muy profunda, muy extensa, de la que quiero comentarte las partes más pregnantes. El doctor Corral es un prestigioso médico que es jefe de docencia e investigación en el Hospital Borda y es profesor en la UBA y ha hecho muchas investigaciones y publicaciones en papers de revistas especializadas, y él, entre otras cosas, promueve la ley de salud mental, pero con el aporte activo de los profesionales de la salud. Si bien hoy tenemos una ley de salud mental, tiene algunas fallas que se pueden mejorar. El estudio que él hizo y que publicó junto con otros colegas, muestra el deterioro que sufrió la salud mental en el caso de la pandemia por gente que estaba en tratamiento y no recibió, no lo continuó con las patologías psiquiátricas porque no tenían acceso a los controles y a esos tratamientos. Pero además, estudios diversos hablan de que hay una variedad de categorías de dolencias no, enfermedades, dolencias está mal dicho. Hay una gran cantidad de manifestaciones que puede tener la falta de salud mental, porque no estamos hablando de enfermedad mental, sino que hablamos de salud mental cuando realmente se ha perdido, y esto puede ser algo leve, como una ansiedad, el insomnio, problemas de una depresión momentánea, o trastornos psicóticos y esquizofrénicos más pronunciados. ¿Cómo se promueve la salud mental? ¿Cómo se previene? Él nos dice que lo hace la sociedad si es más solidaria y fundamentalmente si se cubren las necesidades básicas de las personas, como por ejemplo el acceso a una buena alimentación desde la gestación. La red hospitalaria actualmente ya no habla de manicomios, porque manicomio es una palabra que estigmatiza, pero sigue siendo, digamos, sintácticamente o etimológicamente la que alude al lugar donde se trata la enfermedad mental, pero se la asocia al encierro. Y hoy día el doctor sostiene que el manicomio no existe en la Argentina. Existen en realidad hospitales especializados en neuropsiquiatría y en salud mental, y se trabaja en forma interdisciplinaria con todos los avances de la ciencia disponibles. Pero hay una realidad, que es algo, el aspecto edilicio o los materiales, algunas cosas de las que se carece desde que él tiene memoria. O sea, es el abandono que administración tras administración han hecho de las distintas gestiones, y él trabaja en el Borda desde el año 83, o sea que bien que lo sabe. Pero también nos dice que en ese año 83 había 2.000 pacientes internados y que hoy solo quedan 400. ¿Esto es por qué? Porque ahora los tratamientos son más eficaces, la internación es algo mínimo, porque en realidad poca gente es internada. Fíjense que, según las estadísticas, el 10% de la población está afectada por enfermedades mentales, ¿sí? Pero ese 10%, que son 4 millones más o menos, solamente 400 están internados. O sea que veamos que los avances como la neurociencia, el desarrollo de terapias ocupacionales, musicoterapias, psicoterapias, buscan desarrollar habilidades sociales, mejorar los vínculos y sobre todo que nosotros, los que no somos médicos, abandonemos los prejuicios. Porque esos prejuicios son los que hacen que uno mismo no pueda ver en sí mismo o en una persona, en un familiar, que existe un problema y tiene miedo a esa palabra de ir al psiquiatra. No hay que tenerle miedo a ir al psiquiatra. Es algo muy positivo porque es la protección de esa persona.
Hablábamos de la ley vigente. La ley vigente, según afirma el doctor Ricardo Corral, surgió de una serie de pensamientos teóricos que poco tenían que ver con la observación de la realidad de estos trastornos mentales. Pero el espíritu era positivo en el sentido de que se buscaba la atención de las personas de proteger los derechos de las personas que padecían enfermedad mental. Pero tiene algunos inconvenientes, como por ejemplo en la ley se habla de padecimientos psíquicos. ¿Vieron que yo antes empleé mal el término? Sí, porque una enfermedad requiere un tratamiento. No es un padecimiento, como un duelo o una circunstancia de la vida, te quedaste sin trabajo, extrañas a alguien, sino que es una enfermedad. Por ejemplo, no es un padecimiento la diabetes, es una enfermedad. Entonces, en esa misma línea, la esquizofrenia no es un padecimiento psíquico, es una enfermedad, no es una cuestión semántica, o sea, y como enfermedad se debe ofrecer el tratamiento que demuestre tener eficacia. Y el error de la ley actual es en cuanto a la internación. ¿Se acuerdan del caso que puso en evidencia la madre de Chano Charpentier? Es decir, es el médico, no puede ser, no se puede legislar sobre el tratamiento que se tiene que hacer a un paciente. Eso lo decide el médico, como en cualquier otro tipo de dolencia. Pero el doctor Ricardo Corral dice que de todos modos, aún con estas normas limitadas, se pueden dar pasos que impliquen un verdadero cambio en cuestión de salud mental. Y lo más importante, no estigmatizar, proteger, cuidar y consultar al médico.